¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Hemos a la Tribu de volvido. mi calle. Nuevamente. Hemos volvido, hablando de palabras. Hemos voltado. Del lenguaje y de cómo hablamos Hemos bien, caído. hablamos mal. Hemos aterrizado. Hemos- Nos faltó descargar memes vinculados a cómo es cuando decimos palabras que van siendo como cada vez no mejores, pero no sé, he asistido, llegado. Sí, el chaboncito que está tipo... Los sinónimos. Claro, ¿o no? cada sinónimo, pero que se va expandiendo el Sí, cerebro. se va expandiendo el cerebro, sí, Los sí. tiempos verbales. Los tiempos. Sí, nuestro lenguaje tiene demasiados sinónimos. Hay Sí, sí, palabras que Si significan yo cosas quisiese, parecidas. quisiera. ¿Qué pasa? ¿Qué Quiso. acontece? ¿Qué pasó? Bueno, me voy a ir yendo. Ese es clásico, digo. Me voy a ir Me yendo. voy a ir yendo. Ok. Recién aparecía ahí modo tétrico Capusotto, porque vamos a pasar un videito, a ver si lo quieren escuchar, que hablaba de, era un capítulo que hablaba de, habla bien, Habla bien. Habla bien, en Capusotto. Habla bien, la puta que te parió. Las exposiciones de plástica van creando sus propios vocablos que no hacen más que ir destrozando todo nuestro lenguaje. Uy, pintó la parca, podría decir un médico ante un paciente agonizante. Oh, sorry, se me cayó la damajuana, puede decir un gordo que baja las bebidas en el medio de un asado en Berazategui. Loco, vigilante, ¿qué hace? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Puede gritar un adolescente con toda su animalidad mientras es reprendido por haber arrojado una botella del 15º piso. Estamos perdiendo el habla y las autoridades están preocupadas. Este es un mensaje del Ministerio de Educación. Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan Strasnoy. Soy titular de una de las secretarías del Ministerio de Educación. Estamos preocupados. Jóvenes, nuestros jóvenes, cada vez hablan peor. Hola, ¿cómo te va? Todo tranqui, joya, de 10, fiesta. No se te entiende una mierda, ¿sabes? Muchos dicen que esto no está mal, que es el lenguaje que los jóvenes se dan a sí mismos. ¿Qué está haciendo este señor? Está pegando una birra. Ah, está pegando una birra. No, está comprando una cerveza. Y me va a decir pegando una birra. Este es un ejemplo de aberración en el habla. A ver, pedime una pitada. Amigo, sale una sequita. Amigo, las pelotas. Señor, ¿me convida una pitada? Veamos otro ejemplo. Ahora le tenés que decir a esa persona que está a tu derecha que no sea tan tonta, porque de seguir con esa actitud puede ocasionar problemas. Recatate, Pancho, que puede pintar bondi. Rescatate, Pancho. Recatate. Rescatate, Pancho, ¿por qué? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué hablas así? Pero esta costumbre de destrozar el idioma no es exclusivo de una clase social o de un determinado ámbito cultural. ¿Cómo están tus cosas? Todo bien, nada. Ah, nada. ¿Quién nada? ¿Me hablás? Nada. ¿Vos nadás? Ah, ¿querés nadar? ¡Ah! Esto es too much. Ah, esto es too much. No, se dice demasiado. Mira, esto es too much point. Ahí va. ¡Gran! ¿Qué pasa, man? ¿Por qué hablas así? No, es una forma de hablar. ¿Me haces con los deditos de nuevo eso? Bájame los deditos. En este mismo pseudolenguaje, el joven puede acusarnos de reprimirnos. Se puso la gorra. Se puso la gorra. Se puso la gorra. Se puso la gorra. E incluso acusar a quien quiere reeducarlo. Recatate, gato. Recogato, miau, recotate. Abombado. Todos estos ejemplos sirven como toque de atención. ¿De qué trabajas? Trabajo en publicidad. Qué bien, ¿qué haces? Me encargo del acting. Del acting. Sí, De la actuación, querrás decir. sí, me encargo del acting. Qué lindo. Acting. ¿Hay café? Muchas gracias. Ahí va el acting, ¿eh? Ahí va. Ahí va. Y una propuesta. Evitemos que en la Argentina nuestros jóvenes pierdan el habla. Hijo de puta, hijo de Ramírez, puta. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Habla bien, hijo! Ay, Ya terminó, ¿no? Sí. podría ser Bueno. tranquilamente violencia arriba, cagando a trompada. ¡Mi hija! Ay, Haberle tenido que pedir perdón.
Tremendo, tremendo. Es muy, ¿cómo me hace reír este tipo? Es Un increíble. tipo visionario, Pedro Tipo Saborido y visionario. Capusotto. Es increíble. Qué maravilla. me Hoy hace en día reír sería algo así, pero con estas palabras que nombramos hoy, ¿no? Como chat, cringe. Claro. Como Ah. sigue habiendo a veces una resistencia y no sé. No, a mí me gusta Sí. además esto que dijo como dio la cuestión de hablas mal, ¿no? En términos de una clase social o sea, de dos clases sociales distintas, porque también después dijo, esto no queda exento de todas las clases sociales, porque después aparece el que habla too Claro. much, bueno, que El habla cheto. el take away, el no sé qué, bueno, el esto take away. con ahí unos que El nos- take away. Sí, yo lo digo Ya mal, sabemos qué obviamente. clase social. Yo ya sé de qué No sos clase social no sos de los chetos, amiga. Quedaste afuera. Bueno, no me siento avergonzada. Pero Afuera del reality. Pero también con ahí, por ejemplo, nos quejamos mucho de las cafeterías que te cambian Ay, los te nombres de juro. todas las cafés y no entendés nada. No, está todo en otro idioma. Y Yo vos soy la decís, típica clienta mala onda que te miro tipo ¿es un café con leche? Claro. Claro, encima te sacan un ¿Cuál ojo es de el la café cara. con leche? Te lo pido por favor. Pero bueno, eso me parece muy gracioso y muy cierto además. Y bueno, y ahí, en todo caso, termina siendo también una discusión justamente entre distintas clases, o sea, hay un montón entre grupos, pues esto también que creo que también ahora me puede ayudar, pero es esta cuestión de la identidad tiene que ver para diferenciarte de un otro, como bueno, y el lenguaje también tiene que ver con eso, como diferenciarte de ese otro que no lo va a decir como vos, y justamente es eso, la idea es eso, que vos seas parte de otra cosa y que otros estén afuera. Así que es re interesante porque ahí se arma todo un debate de poder también, de flujos de poder, como bueno, de resistencias de poder. Bueno, yo quiero que se diga así, vos decís así, bueno, y nos vamos a pelear. Para ver, es así. Sí, y acá, bueno, vinculado a eso, justo Micaela había comentado, nuestro lenguaje es parte de nuestra identidad. Llevo con orgullo mi tonada matancera de barrio con estilo y elegancia. Para toda la vagancia, corta. Claro, tal cual. Eh, Hermoso. Y sí. Bueno, si hablamos del lunfardo y de clases sociales, cómo fue su surgimiento, se sabe que en un principio es una palabra que si nos preguntamos de dónde viene, estuvimos acá hablando con Maui, y entre esa búsqueda encontramos que la palabra lunfardo viene de lombardo, que se ve que era una familia, que era lo que hacía, que era que se prestam- dedicaba a hacer préstamos, que en ese momento era algo impopular, así que se lo asociaba con el ladrón y por ende, claro, le decían, era un sinónimo de chorro básicamente, Mirá, de ladrón. claro. Y así se fue difundiendo aparte con el tango, que es muy era muy originario de los conventillos, ¿no? O sea, estamos hablando de un periodo en el que vienen muchos inmigrantes, principalmente italianos, muchos europeos, y bueno, así se va construyendo, ¿no? El lenguaje de alguna forma tenían que comunicarse, y en los conventillos se empieza a gestar, y con el tango y el sainete se empieza a difundir por toda Argentina. Claro, eso de en los conventillos, que en realidad después se dieron cuenta, ¿no? Que venía de los conventillos, pero que también en un principio fue como un código entre los presos, que se sabía, por ejemplo, un conocido que trabajaba en la cárcel también nos contaba la historia del dormiste, de cómo por ahí a veces se suicidaban adentro de las cárceles y decía, ese durmió, porque se mató, digamos. Sí. O bueno, un montón de otras palabras que eran códigos para comunicarse y se cuentan, no sé, anécdotas de muchos que utilizaban ese código, ese lenguaje, que aún se sigue utilizando ciertas palabras, por más que sean por ahí nuevas o que son códigos de las cárceles que quedaron y que se siguen utilizando y que se van renovando y transformando, mismo como nuestro lenguaje en general, ¿no? Sí, tal cual. Y nada, también eso se decía que, bueno, era solamente parte, en su momento se juzgaba o se etiquetaba con que era un idioma de los presos, y en realidad venía también de eso, de la conformación de ciertos grupos sociales, de una clase social que vivían y habitaban más que nada las zonas de los inmigrantes en los conventillos, como decía Maui, y cómo se fue gestando todo, ¿no? Y a la mano del tango, y que fueron transformándose a la vez. Hay una anécdota que se cuenta de Carlos Gardel, no sé si la tengo por acá,
pero... De Carlos Gardel. Ahí estamos pasando imágenes hace un ratito. A ver si le encuentro. Ah, bueno, que Carlos Gardel, cuando ya era más o menos un poco más famoso en los 70, en 1870, no en los 70. No, en 1920, perdón. Sí. Y que fue a grabar a París, que fue a grabar frente a un montón de diplomáticos argentinos que se encontraban en París, y cantó un tango que decía, no sé, cana, laburo, mina, percanta. Y esos diplomáticos decían como que no querían que cantara esa canción con esas palabras. Creo que se me cortó el No, volumen. sí. Que utilizara esas palabras porque era como muy... como que generaba una imagen de delincuencia hacia el del pueblo argentino. Y lo presionaron para que no dijera eso y que sea como más elegante, y él dijo no, porque son expresiones genuinas del lenguaje argentino. Y nada, se buscó censurar mucho también en el golpe del 43, en la dictadura. Se estableció la censura del lunfardo en la radio, que también estaba eso, las telecomunicaciones y todo. De hecho hay canciones prohibidas, como una que dice tipo El bulín de la calle Ayacucho, que hay una versión de un cantante que le dijeron, bueno, la podés subir, pero con ciertas palabras que sean como más, no sé, más elegantes, ponele Claro. que te diga. Y es una burla que él hace, como utilizando, no sé, dice en el bulín, dice en mi cuartito, o como cagándose de risa de qué palabra voy a usar, o sea, es mi manera. O también en el siglo XX las prostitutas también era mucho el lenguaje, que también el tango habla mucho sobre eso, sobre la mina, la guita, el cachivache. Y es toda una historia de vida marginal a través de esas palabras, ¿no? Sí. O vos te fuiste con, no sé, ¿cómo se le dice? Al oligarca, Ay, no sé. pobre percanta. Ah. Mañana cuando veas descolado mueble viejo. Ay, no me sale ahora, pero bueno, la palabra del chabón que tiene mucha guita. Ay, no sé. A ver. ¿Cómo podríamos Se me viene decirle? ostentoso, pero Claro. No. Es como una palabra del lunfardo. bien- Ricachón. Ah. No. claro. No, bueno, pero también me parece que también está esa cuestión de que ahí también para mí juegan intereses, que uno dice, bueno, son simplemente palabras, y bueno, se ve que no son simplemente palabras, porque justamente se niegan algunas. Y no son cualquier palabra que se niegan desde el poder, porque bueno, esto decimos, nosotros hacemos chiste de que no nos gusta que vengan y digan take away, ahí lo digo, le intenté decir bien, no sé, igual también si está bien. Pero bueno, palabras, viste, reversionadas en otro idioma y demás, o de otros. Otario era la palabra. Otario, ahí va, Otario. sí. No me salía, me iba a morir. Bueno, si no. justo ahí pasamos al principio la canción de Don Lunfardo De y Don el señor Fardo. Otario. Señor Los Otario. otarios. Pero Sí. bueno, esto como que Ni siquiera me ayudó Google, me bajó solo. bajó. Vamos. Muy bien. Pero Muy bueno, bien. ahora ya me perdí lo que estaba diciendo. Perdón. Pero, Sí, ya. sí, no, de verdad. fue Estabas muy diciendo sincero. take away por ahí. Que le dijiste bien. No me acuerdo qué estaba Como que no es diciendo. inocente el uso de las palabras, porque hay palabras que siguen No, estando como... que quería decir como que cuando decís eso, esas palabras, uno se ríe ponele, a mí no me gusta que vengan y me digan, o me hablen en palabras así, o eso, too much y no sé qué, pero no importa que a mí no me gusten, porque igual, sin embargo, a pesar de que hay personas que lo rechazan, no es lo mismo el rechazo que se puede hacer de un lado del otro, porque vos vas al centro y todos ahora los comercios tienen que poner take away, tengo que dejar de decirlo, la verdad. Pero bueno, lo tienen que poner, ¿entendés? O sea, está en todos lados, está Sí, en empieza a todos llenar. en todos los comercios se está usando eso. Y vos Ah. decís, bueno, me parece que algunos tienen el poder de, a pesar de que haya un rechazo, igual hacerlo hegemónico, y otros nos pueden rechazar, como esto de que no podés decir chabón, o no podés hablar sin ese, o tenés que eso en una radio hablar correctamente y no decir determinadas palabras, porque ahí sí está mal, y ahí sí, o sea, son capaces de no sé, de censurarte, ¿entendés? Porque estás hablando mal, según ellos. Sí. Y a mí me parece, bueno, en esa cuestión de poder hay desigualdad.
como bueno, no todos podemos rechazar las palabras. Hay algunos que podemos decir, que pueden decir que están mal y literalmente están mal, entonces para toda una sociedad. Así que eso me parece como interesante. Con lo Sí, que hay decías. como también... Ah, perdón. No, iba a decir que nadie habla mal en realidad. Tipo, el habla es una construcción, es propia de un territorio, es propia también de esto que decíamos, de una identidad. Yo soy parte de un lugar o de cierto grupo y tengo que hablar de cierta manera para poder sentirme identificado, es parte de uno. Nadie habla mal, en realidad. Nadie se expresa mal, se expresa como podemos, como genuinamente nos enseñaron, como un montón de cosas. O sea, el término hablar mal está referido a esto de que hablan de ustedes de las clases sociales. Esto del lunfardo era típicamente de la gente de bajos recursos, digámoslo así, de la gente que estaba en las villas y hablaba de esa forma porque era su forma de comunicarse y de tener una identidad propia y del oligarca, o sea, de la persona que estaba hablando bien, digamos. Sí. Bueno, mismo Villa también tiene toda una connotación que tanto negativa como también de reincorporación de esos sectores como, bueno, sí, ¿no? Ahora hay sectores que dicen, soy villero, ¿no? Y Sí. me organizo de esa manera y me hago cargo de esa palabra porque soy villero. Vos me lo decís, sí, soy villero y lo voy a sentir como un orgullo, ¿no? Y voy a luchar desde ese lugar en todo caso para mejorar las condiciones de vida mías, pero porque también tengo derecho, como, sí, nací acá. Sí, me hago cargo. esto que decíamos hoy de que no se puede pensar el lenguaje sin pensar en la identidad, no sé si lo habían dicho ustedes, Sí. Que está buenísimo porque deja clarísimo lo que significa para cada tipo de cada lenguaje y de cómo se construye. O sea, sí o sí viene con eso. Es como, bueno, lo que había buscado decía que el lunfardo es una síntesis lingüística y una memoria viva de la historia argentina y de que se lleva en el cotidiano, que por ahí hay muchas palabras o muchas frases que decimos, parar la pelota o no sé, un bolazo o a los ponchazos o no sé, No, mucha mismo lija. bondi, chabón, changa, chamullar, Claro. son todas palabras del lunfardo. Sos rechamullero. Chusmear. Y que real, Chusmear. gente de otro país, bueno, no sé, en su experiencia bueno, hay mucha gente que viene a estudiar acá, que por ahí hay palabras que hemos dicho, no sé. El otro día tengo una amiga que es ay, me va a matar, pero creo que es de Colombia, no quiero decir cualquier cosa. Pero bueno, la cuestión es que no sé quién me había dicho de tal fulano, y se ponía a hablar en lunfardo. Y yo dije, ese es regato. Y se quedó como, ¿gato? Como, ¿qué significa? ¿Que es lindo? Y yo digo, no, gato de que es regato, de que sos regil. Y ella como, Peor todavía, que es reforro. Claro. Claro, como que sos... Sigue. No, pero siguen las palabras O que sos, propias. y le digo, pero gato también también puede ser de que sos regato, Quieren sos ir a re decir chamullero. algo. Claro, tiene diferentes significados. Pensé que quería. Dependiendo del contexto y lo que quieras Y expresar. yo le puse el tiene un ejemplo Macri significado gato, por diferente. ejemplo. Sí. Claro, bueno, a mí también me El pasó novio de de cruzarme con un francés hace poco en las pasantías que fueron del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, y él comentaba que primero ya se le hacía muy complicado comprender todo el lenguaje y la jerga de los santiagueños. Anteriormente había estado en Salta, entonces no entendía cómo cambiaba tanto el lenguaje y primero no entendía nuestro castellano, menos entendía por qué nos manejábamos tan distinto. Y claro, y le caigo y yo le digo, vos sos un francés chamullero, le digo. Y se me queda mirando y dice, ¿chamullero? ¿Cómo? Y se quedó, y no había forma de explicar. Y le digo, no, que sos versero. ¿Qué? Y no había forma Quedó de pedaleando. explicarle. Y le digo, bueno, después busco la palabra y estaba como que decís, y tuve que hacerle toda una síntesis de lo que significaba ser chamullero, porque no me entendía. Sí. No, es que es una ilimitación, una infinitud tiene nuestro idioma que no lo tiene poner el inglés. Vos tenés posibilidad de estudiar inglés y saber la mayoría de las palabras o las formas en que puede hablar una persona que habla inglés. Sí, ya por sí el género, ponele. Después pronunciarlo y esas cosas es otro tema, que para mí es lo más complicado, como porque es más, aunque lo aprendas, nunca vas a hablar igual que una persona que nació hablando en inglés, pero acá tenemos como eso, una infinitud que hasta nosotros mismos, digo, hay palabras que no las conocemos, que todo el tiempo estamos desbloqueando palabras nuevas y aprendiendo palabras nuevas inventadas por nosotros mismos, o en el cotidiano, por el otro, por la persona que está al lado. Me parece hermoso, es hermoso.
Es Sí. precioso, o sea, bueno, eso, y me causó mucha gracia, y para mí tenemos que hacer recorte de eso, de cómo te dice, gato, ¿qué es? Y vos le decís, Gil, y dice, ¿qué Gil? Claro. ¿Qué forro? ¿Qué ¿Qué es? forro? Y esa cosa como de palabra tras Que sos palabra. reforro, tal cual. Cosas, o sea, no, palabras así que... y Mismo tenés que tener un lenguaje dependiendo de dónde estás. Sí, También. sí, La sí, manera de hablar o comunicarse tiene que ver también de en dónde estás posicionado y en qué espacio. Me pasó hace poco, por ejemplo, que yo estaba hablando en una clase y, claro, yo pensé que éramos todos amigos en esa clase y que teníamos que hablar tipo Amiguis. normal. O sea, no sé cómo hablo yo con ustedes ahora. Confianza. Confianza. Y claro, yo dije la palabra, estaba hablando con la profesora y le explicando algo y dije la palabra chusmear, ¿no? Porque en la práctica. Chao a mí. Chao a mí. Estaba hablando de una Ya práctica, tenés de tema de gimnasio. que el hospital tiene un programa donde ven y lo que pasa con los pacientes, ¿no? Y yo dije, no, chusmean en esa página. Y la profesora me dijo, bueno, tratemos de empezar a hablar con propiedad Ay, mientras qué estamos en la pesada, facultad, porque la igual. palabra chusmear no es apropiada. Ay, qué Guau. pesada. La puta que te A parió. ver, Sos esperá que llamo a la radio. fonoaudióloga Qué vos pesada. también, o sea. Pará que La llamo a la profe viendo el radio. programa. Rompa la pelota. Qué pesada, Profe. chico. Y yo me re enojé y dije, no hablo más, listo. Se termina. Hubiera hecho exactamente lo Bueno, mismo. me parece que es el momento Pasa que para también ver- hay como Ah, cierta perdón. censura, ¿no? No Sí. sé, como justo hoy iba a mencionar, que yo recuerdo también de chica, ¿no? Que, bueno, ahora vos lo dirás, en la infancia, en la construcción del lenguaje es re importante también, ¿no? Que te dejen como libremente expresarte, supongo. Recuerdo ciertas personas, no tan gratas, de bajar línea, ¿no? Como grande, como, ¿y cómo querés que...? Perdón, Esa yo no gente escuché... pesada que está yo muy no aburrida y tiempo al escuchaba pedo tiene. One Sí, sí. Direction de chiquita, escuchaba Damas Gratis. O sea, aprendí a bailar cumbia antes de... Sí. ¿Qué querés que haga? A mí me Y- recriticaban y- y me comía la S. Y tener que, No, viste, Dios. como que te censuren esa parte, Sí, viste, como, es re bueno, feo. pero no, mi realidad no es como la tuya, y que yo tengo que aceptar por completo y respetar todas tus formas y vos no respetás ninguna de las mías. Sí, mal, ¿Cómo es esto? claro. Ahí ya con- uno descubre que hay una desigualdad y una injusticia social, ¿no? Claro, ahí Claramente. el tema de lo que tiene que ver con la infancia tiene que ver con, bueno, sí, hay un otro que me está permitiendo integrarme a ese lenguaje, a usar ciertas palabras o ciertos fonemas, esto que dice Sol, que Fonemas, que qué se linda comían, se comía la S, bueno, porque hay toda una cultura también, pero una como dentro de lo que es la fonoaudiología tiene que entender ese contexto también y que va a ser parte de la familia el no hablar con la S, por ejemplo. Y mismo tiene que ver con que si a esa infancia se le dificulta el habla o la comunicación en sus pares, bueno, ahí sí tiene que ver con esto de buscarle una manera de... no quiero decir una palabra porque me siento mal, sino... No, que capaz que no tiene que ver con hablar mal, sino con otras cosas cotidianas que... Sí, capaz- o mismo cognitivo también, Claro, no sé. de que Es diferente. Sí, no, de lo que lo hablamos en otros, me parece, programas, esta cuestión de poner de los chicos de ahora que estamos con el tema del celular y que capaz que nunca escucharon una palabra de sus padres decirle cosas, ¿entendés? De aprender Claro. mamá, ¿viste? Los padres capaz le están sacando fotos, no están hablando con ellos y no les enseñan las palabras, porque uno aprende a hablar escuchando a alguien que le está hablando y así reproduce las palabras, ¿no? Desde el nacimiento. Y tenemos un video, iba a decir, de Fontana Rosa, justamente, que me parece que lo traje recién, o sea, en el programa. Esto me funciona acordé, sí, me acordé de ese video, que justamente hablaba de eso, de las malas palabras. Y es muy divertido porque además lo habla con personalidades justamente del lenguaje, criticando, ¿no? Esto que vos planteás y también que vos planteás, Mauen, como de la censura y la verticalidad de decir, de quién puede decir que estas son las malas palabras y estas son las buenas palabras. Sí, como de esto de ser apropiado, de también el hecho de tener que tener cierto lenguaje o ciertas formas para poder acceder a tener ciertos trabajos o acceder a ciertos sectores de la sociedad, porque si no sos un villero, Claro. no sé, sos de otra cosa, de otra parte, digamos. No, sí, te lo dicen, si no sos un negro o una negra de Claro, mierda. básicamente. O sea, porque
Sí, sí, Ellos sí. lo dicen muy libremente. Sí. nos lo dicen Y vos muy le decís libremente. racista y o clasista y bueno, estás exagerando. Pero inicialmente no estás Claro. exagerando vos diciéndome negro de mierda porque me como una S. Pero bueno, Claro, claro. ya es como, sí, es todo bastante complejo, pero tiene que ver con la cultura igual. O mismo por el lenguaje corporal, que si querés después del video podemos. Re. ¿Te parece? Vemos ahí el video, a ver, lo escuchamos, a ver qué les parece. Me doy cuenta de que lo que voy a hablar no tiene con los postulados, ¿no? Creo que sí está Primero escuchando quería hacer una pequeña reflexión, Ah, algo que comentó Federico, asombrado ante la presencia femenina multitudinaria, digo, lo que es no conocer esta ciudad, ¿no? Yo siempre afirmo que esta ciudad tiene bellas mujeres y buen fútbol, la internalización. Que aparte ahora que pienso, ese título lo habrán puesto para decir, bueno, una persona que logra decir correctamente internacionalización es capaz de ponerse en un escenario y hablar algo, porque es como un test que han hecho. la parte que dice sobre las malas palabras. Buscá si querés otro video más corto, porque justo mandé mal el video, es uno muy largo, pero es ahí donde habla de eso. Claro, 16 minutos era como, bueno. Claro. No, yo creo que de última Pero ahora lo puedo vamos a remontar pasar. con algo de Fontana Rosa, Dale, que es medio hablando más de Fontana cortito, Rosa, lo voy a buscar. Sí. que hoy les estaba contando, pero bueno, lo comparto de vuelta. Es parte de un libro que no me acuerdo el nombre, pero que el libro comienza diciendo puto el que lee esto. Y yo con 10 años abriendo eso, tipo, ¿qué? No. Soy puta. En resumen, soy puto. Al final sí. Bueno, otra palabra. Lo que dice Fontana Rosa en ese cuento, o en ese texto, lo que continúe diciendo, es cómo el escritor que escribió eso en el medio de la puerta de un baño mientras que vos estás cagando, logró lo que tenía que lograr. Y a lo que voy con contarles lo siguiente es la forma de él de relatar y de recitar y del lenguaje argentino, ¿no? De cómo cautiva también esto de la historia. Nombra un ejemplo de, no sé, Bukowski y un montón de otros autores que son por ahí más solemnes para explicar teorías y qué sé yo, y habla de los falsos lectores y de cómo fingimos cuando vamos a leer un libro y a buscar y creer que somos y qué sé yo, esto hablando no de la elegancia y de creer o querer ser, y bien la primera página, ver y cómo se sorprende, y en realidad lo que al verdadero lector le cautiva es cómo va a terminar esa historia, y pone un ejemplo y dice, por una sola cosa un lector continúa leyendo, porque quiere saber cómo termina la historia. Y dice, por ahí estás yendo a buscar a tu hijo al club y el imbécil de Ernesto, al que le rompieron el culo a patadas cuando se puso pesado con la mujer de Rodríguez, empieza a contarte la historia y vos querés quedarte ahí y decís, te tenés que ir, La curiosidad. pero está ahí que te tenés que ir porque está tu mujer en tu casa haciendo la comida y que te va a cagar a pedo y qué sé yo, pero te cautiva tanto esa historia que te está contando que tenés que estar ahí. Y me lo hizo pensar por el lado de, bueno, primero por el puto el que lee esto, que es tan auténtico, la puteada, ¿no? Que también lo vamos a mostrar acá ahora cuando pasen el video. Y por otro lado, la forma de la argentinidad del cuento, de la historia, de cómo contar una anécdota, de utilizar ciertas formas, fonemas o eso que decías vos, para contar algo que siempre termina cautivando y siempre termina haciendo reír. O sea, vamos a un lugar, a una entrevista en otra parte del mundo y todos terminan tipo cagados de risa. Esa necesidad de bueno, sí, del protagonismo puede ser, pero de necesidad de contar algo y realmente darle como ese lugar de historia, de ponerlo, por más que sea una pavada. Por más que te esté contando que se le quedó trabada la puerta, que le puede pasar a cualquiera, pero con toda una serie de eventos desafortunados relatados de una manera en la que te hace estar ahí atrapado. Tal cual. Y está buenísimo eso también de Fontana Rosa, ¿no? De la comunicación tiene que ver eso. De cómo comunicamos lo que estamos diciendo en el sentido de lo corporal, lo verbal, los sonidos, Total. qué manera, cómo nos movemos para comunicar algo. Si yo, no es lo mismo que yo esté hablando de esta forma, a que yo esté hablando de esta forma comunicando alegría, comunicando enojo, o sea, Tal cual. el argentino es muy expresivo en ese sentido y cuando tiene que hablar y contar algo,
se maneja mucho con las manos, se maneja mucho con los gestos, con la mirada. Uno comunica con todo el cuerpo, con toda la manera que tiene que ver con eso y con lo contextual también. Hacemos un gran uso del lenguaje en todas sus formas. Lo explotamos, me encanta eso. Somos muy pasionales, Ujú, ¿no? sí. Como que también nos caracterizan mucho por la pasión que tenemos para llevar adelante todas las acciones que llevamos. El fútbol, la música, todo, o sea, somos muy pasionales. Todo muy pasional. Y en eso Todo- también el lenguaje y nuestras palabras. Sí. O sea, las palabras las arraigamos con una fuerza que, tipo, Sí. bueno. No, y que que son también, nuestras. sí, además eso de las formas es clave porque no... bueno, Fontana Rosa ahí estaba viendo, ahora vamos a ver si lo podemos pasar, pero decía esto, la puteada tiene una fuerza que es irreemplazable, ¿no? Porque no te está diciendo, sos una pelotuda, sos un pelotudo. Claro. Sos un pelotudo, Boludito. ¿entendés? Una Y acentuación claro, ahí. y la cuestión de cómo decimos las... Sí, la puteada siempre está. la puteada tiene No, eso- boluda, che, boluda. Sí, porque claro, nosotros somos muy de decirlo cotidianamente, ¿no? El boludo, Pero bueno, no es lo mismo boludo que decirte boludito, por ejemplo. Ay, qué Claro, bro. Melina. Oh, Esa la que verdad es que ella es todo Te una fuiste a la mal. mierda. Ahí es un Te fuiste a la montón. mierda, Nail. Déjame que te Pelotudito. diga. Porque Che, no, taradito. Claro. Porque no es pelotudito, es pelotudito. O sea, Claro. Como sos ninguneando. tontito. ¿Sos pelotudo? Ah, y esa voz Claro, de no. cheta con cheta. no, pero sí, ¿no? Y después, eso, bueno, lo primero que te enseña igual en comunicación. Nosotros tuvimos una clase, me acuerdo, con una locutora, y que nos enseñaba también las formas de comunicar, por ejemplo, hasta publicidad y demás, ¿no? Y dónde se acentúa, ¿no? La sílaba o la palabra o la letra. Panaderías. Claro. Ah. ¿Qué información vos querés que le quede en la cabeza a la qué persona? rico. ¿Entendés? Claro, tal cual. Sí, sí. Y eso es clave también, de que no es lo mismo, más igual con la dispersión que tenemos encima hoy. Ay, sí. Todo eso se estudia, ¿no? Cómo llamar la atención a las personas, cómo... que de todas estas 2 horas que voy a estar hablando, bueno, ¿qué es lo que necesito que sí o sí te lleve? Bueno, acá le tengo que meter acento, ¿no? Sí, re. Y llevándolo Sí. por ahí más al... ¿Ibas a decir algo? No, no. Perdón. A lo subjetivo. Por ejemplo, a mí me ha pasado que también cuando... que tiene que ver con una cuestión personal de eso, como decías vos hoy, de la construcción, en base a tu historia, tu territorio, qué sé yo. A mí me ha pasado cuando fui las primeras veces que estaba en la universidad, que conocía gente, que era como todo un mundo de maravillas, toda gente así, sonriendo y que Ay, el curso de ingreso y todo, y yo tenía ganas de putear. Y me acuerdo, clave, creo que se está trabando un poquito, No, ¿estamos bien? Sí, estamos bien. de cómo me di cuenta que era mi primera amiga facultativa, que yo estaba cansada de tanta felicidad, ay, qué bueno, y qué lindo porque yo antes estudiaba en Tandil, por eso voy a decir campus, estaba en el campus, y nada, toda gente que, ay, qué bueno, sí, las materias, ¿a qué materias te anotaste? Y si nos anotamos juntas, y yo tenía ganas de decir, la concha de mi madre, estoy re cansada, me quiero pegar un tiro, y que nadie me diga tipo, ¡ah! Que era toda gente que por Estás ahí, exagerada. Me quiero morir. como, ¡ay, dramática. no! Bueno, y yo no sé qué le dije, estábamos en el comedor con mi amiga Maga, y le dije, ¡ay, para, pajera! No, ella me dijo a mí, ¡ay, qué pajera! No sé qué, y yo le dije, ¡ah! Ay, gracias. Por fin. Necesitaba que alguien me insulte de esa Necesitaba que manera. alguien pueda putear en paz. Y eso fue Claro. como mi tranquilidad en el lenguaje de decir como, ay, Dios, menos mal, porque si no me iba a pegar, o sea, me iba a morir por dentro, internamente, con mi propio veneno. Me estoy ahogando en mi rabia. No sé si querías decir Por eso algo. no creciste. No, ¿qué? Lo bueno viene en envase chico. Por eso lo Dice. digo, Y amiga. el veneno Lo digo. también, diría mi abuela. Claro. El veneno no te hace crecer, me dice mi viejo. Y bueno. Claro. Por favor. Estás toda chica. A mí me gustaría leer algo A ver. que justo hoy me acordé de una fonoaudióloga que es recontra conocida y es una genia, que se llama Ana Fuchs, profesora mía, que ella habla sobre la lengua en los territorios argentinos y que son muy diferentes, y con el tema de la xenofobia. Pero hay un apartado que ella habla de la lengua como identitaria y dice: nuestro lenguaje constituye una característica esencial en tanto que distingue al ser humano de las demás especies. El lenguaje es fundamentalmente productor y portador de sentidos a través de ideas, sentimientos, valores e ideales.
cuando hablamos, escribimos, informamos, estamos reforzando valores, modelos y estereotipos. Y bueno, eso. Modelos Y después, estereotipos. dice, la palabra idioma proviene de una raíz griega que significa lo propio. De allí su vinculación con la ideología y la idiosincrasia. En tal sentido que no hay nada más importante y constitutivo de la identidad que la propia lengua que, siendo un componente más del sistema cultural de cada pueblo, ocupa un papel privilegiado por su capacidad de simbolizar, interpretar y construir y comunicar. Todo individuo adviene a un mundo y se funda como sujeto a partir de esa capacidad y de su inscripción a un grupo social determinado. O sea, el idioma y la lengua que nosotros hablamos tiene que ver con lo propio, de algo cultural nuestro, es nuestro. Por eso el argentino también es muy de esto de poner a la lengua y a las palabras como algo muy propio, a las puteadas como algo muy propio, porque es característico nuestro. Nos diferencia con nos los diferencia otros. de otros países, nos diferencia de los yanquis que no saben putear, nos diferencia de los europeos. Que no putean con fuerza. Que no, claro, esa pasión de estar, no sé, en una cancha de fútbol puteando a tu equipo que amás, que te gusta, O en un pero lo pogo. estás puteando. Pelotudo. O en un pogo. Y esa intensidad es parte de una cuestión propia y de la identidad propia también de nuestro territorio. Tal Y cual. pienso mucho también ahí, bueno, como Anda esto para allá, construye la construcción de la identidad precisamente y cómo es hasta, no sé si imposible, pero no podemos hablar de identidad sin hablar de memoria también, ¿no? Entonces, cómo también el lenguaje guarda esas memorias, ¿no? Sí. Esas pasiones están vinculadas también a determinadas memorias. No sé, pienso el pogo, en el rock, y pienso en Charly García y la dictadura, y pienso en Los Piojos y en Los Redondos, y toda esa época tan emblemática para nuestro país, que tiene que ver con la forma en que hoy día, seguimos como construyendo esa identidad. Mismo el Tal tango, cual. la cumbia villera, Claro. el cuarteto, que la Mona Jiménez también decía que decía como que eran letras con palabras sucias y qué sé yo, y lo censuraban también a la Mona. Por ejemplo, hay un video que está re bueno, Sí, si la llegan a cumbia. encontrarlo para pasarlo estaría buenísimo, que él cuenta toda su experiencia en la dictadura militar y que como, bueno, por ahí hacían shows y también así, en secreto, que por ahí no se sabe tanto de la historia por ahí de la cumbia del cuarteto y está interesantísimo. Sí, bueno, la música es clave también. Bueno, el folclore ni hablar. El folclore también. Hoy es el día del folclore, mucho. además. Hoy es el día del folclore y aguante, amamos. Pero también, con Mau en el otro día también estábamos hablando mucho de esto de, ¿no? Hablando de la memoria y de estas cosas que sucedieron, ¿no? La dictadura militar, también estas cosas de la identidad porteña o que tiene, para mí tiene que ver siempre con la hegemonía. Hegemonía siempre hay. Lo quiero mucho a Gramsci, hay que decir, y hegemonía ahí en nuestro mismo país, o sea, porque hay tanta diversidad de cultura, entonces hay alguien que va a querer imponer y bueno, un sector se quiere imponer, ¿no? Y bueno, va a imponer su pensamiento. Y hay mucho de esto en términos de, bueno, la memoria o la censura o esta cosa de lo sucio, de lo que no se puede, de lo que es válido, ¿no? Hasta en la música, que tiene que ver también eso con el lugar en el que naciste, como bueno, no es lo mismo si vos naciste, que me pasa mucho con La Voz, ¿no? Nada que ver, ese programa que... Hegemónico. Sí, no, que es parte de la, Decilo. de la industria y demás, pero bueno, mucho lo discute también Soledad, ¿no? Esto de que parece siempre que, viste, la sorpresa de que vengan a cantar folclore un jovencito. Y decís, pero no, y ella dice, es que en el norte nacen y viven constantemente cantando folclore, digo, y su familia, toda su familia toca la guitarra, se despiertan y canta folclore, digo, o sea, muchos, ¿no? Sí, en otras No. provincias es algo más es habitual. algo natural y la sorpresa es para un cotidiano que no es habitual, pero eso no quiere decir que no pase en Capital Federal Claro. o en, no sé, la Ciudad de La Plata o no sé qué, no quiere decir que no pase en provincias enteras, porque no estamos hablando de una casa, estamos hablando de provincias enteras que le son negadas su identidad solamente por no ser de acá, ponele. Sí, porque se ve como una Claro. visión de nosotros y ellos. Claro, Y no es así, y no somos es así. todos un Es mismo país. nos atraviesa. Y es más, qué rico sería si aceptamos todas las culturas que nos atraviesan en nuestro país,
porque seríamos otra cosa, o sea, de verdad. Bueno, a mí me gusta mucho Miguel J, que está haciendo eso de Ay, lo amo con mi traer el alma. folclore desde desde un pibito que es muy chico y que es parte de la industria. Y rompiendo, Está ¿viste? realmente Como- utilizando me ese parece poder re interesante. de... Sí, me parece interesante como también eso. Y que también forma parte del lenguaje, de la cultura y del lenguaje, ¿no? Que igual estamos Súper. adelantando capaz otros temas que vamos a hablar en otro programa, pero es eso, el lenguaje también tiene que ver, el lunfar, todo lo que decimos de nuestra cultura. Bueno, no sé si vos querías decir algo antes, Maui. No, a mí me quedó esto resonando, ¿no? De la industria, ¿no? Como quizás lo podamos abarcar en otro programa, pero bueno, hablar un poco de la industria y de la cultura, ¿no? De cómo se va conformando una cultura también hegemónica y cómo hay culturas más subalternas o contrahegemónicas que disputan un sentido totalmente distinto. Que bueno, es básicamente lo que venimos hablando, pero está bueno para retomarlo en un próximo programa, que podría ser el próximo programa. Y claro, ya está ahí. Y nada, eso. Yo lo que iba a decir, bueno, de la mano con esto, a contrahegemónico o a contracorriente, que para mí, hablando del lenguaje y de nuestra identidad, es imposible no hablar del Martín Fierro y de la historia del Martín Fierro como en relación a esto, a la clase, al sector social, a la forma de escribir, a la forma de recitar, la vida del gaucho, la vida y también todas esas complicaciones que se le presentan a Fierro. Que bueno, por no agachar la cabeza frente a las autoridades, lo mandan a laborar a las fronteras a defender el ataque de los indios y al fin de las pampas de las civilizaciones. De prepo lo mandan 3 años. Cuando vuelve, descubre que su mujer lo engañó con otro, que sus hijos no se sabe dónde están, que están como bajo tutela, que no tiene ni idea. Y se empieza a hinchar las bolas, se mama, se pelea con un tipo, qué sé yo, bueno. Lo que tiene el Martín Fierro, que es como esta particularidad de cómo está recitado, y que también se lo criticó mucho a José Hernández, porque supuestamente estaba mal escrito, y esto de que decíamos de hoy de hablar bien o hablar mal, y de tener falta de ortografía, que bueno, tengo acá como una parafraseo de lo que dijo José Hernández cuando le dicen que está mal escrito, que tiene faltas de ortografía. Y dice, un libro destinado a despertar la inteligencia y el amor a la lectura de una población casi primitiva después de laburar un montón, a muchas personas que no han leído un carajo nunca, debe ajustarse a los usos y costumbres de los mismos lectores. Rendir sus ideas e interpretar sus sentimientos en su mismo lenguaje y en sus frases. Su forma de hablar, aunque sea incorrecta, solo así pasan sin violencia del trabajo al libro, y esa lectura puede ser las amenas... No sé qué quise poser. Hablé mal. Puede ser más ameno e interesante y útil. Y bueno, nada, como esto de tener una mirada no académica y de que, no sé, querer llegar también a cierta población que no tiene ganas, que igualmente te hace ser inteligente el leer al Martín Fierro, porque es que tenés que estar con todos los ojos y toda la atención para poder comprenderlo. Y, por ejemplo, no sé, que usa mucho Anaides, tiene este que dice, la ley es una tela de araña y en mi ignorancia me engaño, no pasan los hombres ni los bueyes, sino los pájaros chicos y los mosquitos. Y que ahí también critica la injusticia que solo afecta a los más débiles y a los pobres. Tiene toda una crítica social viéndolo desde el punto de vista del gaucho y de su cotidiano y cómo se enfrenta también a esas injusticias, ¿no? Sí. La cotidianidad. A mí me encantaba el Martín Fierro. Ay, yo Qué lo odiaba. bien. ¿No? No, A mí me el mejor encantaba. libro que leí en mi vida, el Martín Fierro, que de hecho nos pasó en 6º año de tener a una profesora de literatura que nos hizo leerlo a todo el salón. O sea, imagínense que estábamos Sí. todos tan enganchados que nos peleábamos por interpretarlo. Ah, Entonces increíble. íbamos parte ¿Qué? por Sí. parte e íbamos riéndonos e íbamos descifrando qué quería decir. Y hasta el día de hoy, si me cruzo con compañeros, ¿se acuerdan? ¿Te acordás cuando la profesora nos hizo leer el Martín Fierro? No, qué buen libro. Sí, qué buen Es que libro. sí. Para mí es clave, le decía ahora hoy, porque ahora me decía eso de que no le gustaba, pero porque para mí el Martín Fierro tiene algo de que depende de quién te lo enseñe, más cuando uno es chico. Después cuando uno lo lee grande y con toda la información sabiendo de qué es y demás y de qué hay detrás, bueno, lo puedes reinterpretar.
pero es clave para mí. A mí me pasó algo parecido, que hacíamos como los personajes, como de los diálogos. Y es la forma más dinámica de enseñarlo también. Y era ¿no? divertido, y era difícil igual, y porque todos nos quedaron tipo, ¿qué quiso decir acá? ¿No? ¿Qué está diciendo? Porque, claro, uno también, a uno que a todos nos educan en escuelas y demás, y de una manera, y con un diccionario, y con un lenguaje determinado, y un montón de cuestiones, a veces uno se resiste a, bueno, decir... ¿qué carajo está diciendo acá? Está mal, ¿viste? Y bueno, y era esa cosa de, bueno, es que lo que hay detrás de eso que vos dijiste, lo que hay detrás de esta frase es todo esto. Y voy a decir, es un montón. y es la manera, bueno, de cómo... Es que, perdón, ahí yéndonos más para el lado por ahí de la lectura, el otro día estaba leyendo un libro de Pizarnik y la mujer que le hace el prólogo, que creo que es Gabriela Borelli, ella habla mucho sobre cómo Alejandra hacía énfasis en la relectura. En la relectura, mismo ponerle con esto, con el Martín Fierro, te ven la obligación de volver y volver y volver, y que, bueno, también tiene otra profe de literatura que nos decía mucho, investiga al autor, porque no es que viene de un repollo lo que estás leyendo, hay una persona detrás de eso. Y es como una retroalimentación constante y que no es que, listo, leí este libro y queda guardado. Por ejemplo, volviendo a esto que decía Fontana Rosa de, yo que abro el libro y selecciono perfectamente de acuerdo a la tapa. Claro. O mismo con otros consumos que tenemos al día de hoy, llevándolo por ahí más a la actualidad para que no sea tan envolante, porque si no les gusta leer... qué sé yo, como ciertos programas, por decirte... De streaming. Claro, de streaming, o ciertos programas de televisión, o no sé, lo que sea, o ciertas cuentas, películas, como solamente por esa apariencia, o por decir yo vi esto y yo sé lo que se trata esto, y quedarse con que yo lo entendí, y no... Está buenísimo no entenderlo, porque es volver una y otra vez, mismo con las palabras, entonces, mismo con las formas y los usos. Tengo que volver a leer Martín Fierro. Ay, yo estaba haciendo esto y me dieron unas ganas de volver a leer. Mismo pasa con este tema de no entender qué es lo que dice el autor. Por ejemplo, con Borges. Borges también. Ay, qué pesado. Qué pesado. Qué pesado. Yo lo que digo es eso, qué pesado. Me pasaba también mucho con que nos hacían leer el Don Quijote. Yo nunca entendí el Don Quijote. Bueno, yo Don Quijote, ponele. Yo no entré a Don Quijote, ponele. El Don Quijote es español, o sea, es europeo, es de allá de España. Claro, tiene mucho lunfardo de allá. Es como el Martín Fierro de acá. Claro. Entonces, si no estás familiarizado con el habla, con la comunicación de allá, no podés entenderlo. Entonces, como eso también es parte de lenguaje. ¿Qué lenguaje utilizamos para poder escribir lo que vamos a decir? Sí, tal cual. ¿Por qué? ¿Por qué se le escapó? Se le escapó. Se le escapó. ¿Qué puso? ¿Cuál? ¿Hay alguien aquí con vida? ¿Por qué? Porque le pintó. Ella quiere participar. ¿Saben cuál hay que descargar? Alguno de Messi. Que sí, cuando le hacen entrevista... tiene el de... la paya bobo, ese tiene. Pero no, ese Maradona. El que dice... hay una frase de Messi que está en el auto y dice... ¿A vos te parece hacer siempre lo mismo? Bueno. Sí, creo que él, Messi, dice eso. Sí, Messi dice... ¿A vos te parece hacer siempre lo mismo? Y cierra el auto y se va. Mirá vos. No, y bueno, y si vamos a nombrar a Messi, nombremos a Maradona. Por favor. Diciendo ay, no me sale ahora. Yo me copio mucho la de pelota. ¿Qué chamullero? Ese sí que chamullero. Porque yo dije, la pelota no se mancha. Para mí fue... No, ese lo estoy mezclando, pero el que dijo la mano de Dios, que se la inventó porque dijo, tengo que zafar de esta, porque digo, ya veo que me cagan el golazo que hice en el Mundial. Claro. Y el chabón dijo la mano... No, fue la mano de Dios. No fue mi mano, fue la mano de Dios, dijo. Entonces después no, tramposo no, porque si no vamos a quedar como... No, después le preguntaban encima y decía... Yo no dije que no hice el gol yo. ¡Claro! Fue mágico. Pero mágico. Qué tipas. Ay, pero bueno, qué sí, maravilla. la verdad que todo muy interesante. ¿Les parece que hagamos que... Eso con el VAR no podría volver a pasar? Tengo dos cosas para sumar. El VAR, la verdad... Iba a preguntar si pintaba leer una parte del Martín Fierro, el uno, el primer canto, y después nombrar a Tita Merelo, que es otra. Bien. Hablando del lunfardo. No sé si querían agregar otras cosas. No, era para hacer una pausa y volver, pero podemos leer eso
el de Martín Fierro, hacer una pausa, volver y empezar con Tita. Con Tita. Me gusta. Y después le seguimos ¿Qué con les lo parece? que haya Dale, que darle. Sí, Dale, hacemos dale, un que programa va. en vivo. Así ¿Me hacemos querés toda poner la- un tan, tan? Igual no lo voy a La leer del todo, violín. chica, porque es mucho. Hacemos la música en vivo. Bueno, vos haceme tan, 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 tan. Así ¿Cómo como- sería? ¿Una de misterio? No, De la tango. guitarra. Ah, no, de la guitarra. Tan, 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 tan. Eso es Ah, Tan, 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 tan. tan, Voy a tan, buscar. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a Dios, a los santos del cielo, que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a mi Dios que me asista en una ocasión tan ruda. Yo he visto muchos cantores con famas bien tenidas, con famas bien tenidas, y que después de adquiridas no las quieren sustentar. Parece que sin largar se cansaron en partidas. Mas ande otro criollo pasa, Martín Fierro ha de pasar. Nada lo hace recular, ni los fantasmas lo espantan. Y de ende que todos cantan, yo también quiero cantar. Cantando me he de morir, cantando me han de enterrar, y cantando he de llegar al pie del eterno Padre. Dende el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Que no se trabe mi lengua, ni me falte la palabra, el cantar mi gloria labra. Y poniéndome a cantar, cantando me han de encontrar, aunque la tierra se abra. Y ya está, porque si no voy a estar 28 años más. Zapucay. Espectacular. Excelente. Y con esto. Las amistades son tan extrañas. ¿Qué hago cantando un viernes a las 7 de la tarde? Y nosotras